Cuba Información. Bueno, pues estamos en una nueva etapa de este medio de Cuba Información, una pequeñita ventanita contrainformativa de información alternativa sobre lo que ocurre en Cuba, sobre lo que ocurre en diversos países de América Latina, desde otro punto de vista, un punto de vista muy diferente, tratando de reflejar opiniones bien diferentes a las que a diario las grandes radios comerciales, las televisiones, los periódicos de los pulpos mediáticos nos acercan. Informaciones y opiniones siempre muy sesgadas, siempre muy cercanas al pensamiento único, al pensamiento que apoya este gran sistema capitalista mundial. Bueno, no tenemos miedo desde luego a estos pulpos mediáticos que tratan de silenciarnos, que tratan de censurar todo aquello que decimos sobre Cuba y sobre tantos temas, y tampoco tenemos miedo a hablar sobre numerosas cuestiones internas de Cuba, sobre temas complejos, polémicos, que tienen mucho que ver con el debate social que existe hoy en día en Cuba. Hoy vamos a empezar con un par de temas. A lo largo de los diferentes programas de radio y de esta mesa de radio en vídeo iremos abordando diferentes aspectos, diferentes temáticas de la realidad cubana en este sentido. Hoy vamos a hablar de economía cubana, de un muy interesante debate que recorre las páginas del diario Granma en su sección de cartas a la dirección. Un debate que yo creo que rompe con esa imagen que han creado los grandes medios de información o desinformación internacionales acerca de este periódico ya con tanta historia en Cuba. Son cartas a la dirección en las cuales lectores, lectoras están reflejando diferentes posturas sobre qué hacer, qué cambiar, qué modificar para mejorar, para perfeccionar la economía cubana, que sin duda tiene numerosos problemas arrastrados en estos años de periodo especial. Y también hay mecanismos en la sociedad cubana para la participación de miles de trabajadores, de miles de personas del pueblo cubano precisamente en la propuesta de cambios y de modificaciones y en este perfeccionamiento social y económico. Bueno, Lázaro, más o menos como aquí, esto de la participación en los cambios, de cómo los trabajadores pueden proponer medidas en sus empresas y en la economía, ¿no? Parecido aquí. Sí, muy parecido aquí, que los trabajadores tienen que ver cómo se las arregla para no ser despedidos y ver cuándo pueden incorporarse nuevamente a un puesto de trabajo. Los trabajadores, sí, como aquí, que tienen voz, voto y deciden en el funcionamiento de las empresas capitalistas, ¿no? Democráticamente. Mira, la sociedad cubana está en un momento muy importante, posiblemente el momento más importante, yo diría, trascendental y decisivo de su historia reciente, de cara a afrontar el reto de hacer las transformaciones que son necesarias hacer, que son precisas hacer y que demanda además la misma sociedad en muchos aspectos y sobre todo en el tema económico, pero es un reto, un desafío, sin desviarse de los principios y de la línea que nos debe llevar a ser un socialismo más eficiente, un socialismo más atractivo incluso para el pueblo cubano y en el cual él se vea reflejado y pueda satisfacer sus necesidades espirituales y materiales, que está precisamente en los fundamentos de la ideología socialista. Bueno, pues como tú decías, con mucha ironía, cómo democráticamente se trabaja en la empresa capitalista, cómo muy democráticamente despiden a los trabajadores, miles de trabajadores todos los días. Bueno, pues vamos al tema. El diario Granma está publicando decenas de cartas. Invitamos a usuarios, usuarias, a toda la gente que nos ve y que nos escuche precisamente a entrar a la página web de Granma o de Granma Internacional. Ahí están estas cartas. Y uno de los debates, uno de los asuntos importantes
acerca de los cambios posibles en el modelo económico es el tema de la propiedad estatal, de la propiedad social estatal, de la introducción o posible introducción de la pequeña propiedad privada o cooperativa en sectores económicos que no son solamente la agricultura y la ganadería, ¿no? La agricultura, donde sí existen formas de propiedad cooperativa diversas ya desde hace muchos años, ¿no? Bueno, ¿quién comienza un poco a hablar de todo esto? ¿Tú, Alain, por ejemplo? Sí, podría comenzar yo, por ejemplo. Yo quisiera partir del hecho de plantear que desde aquí, o sea, nosotros no podemos tener ningún miedo a plantearnos ciertas cuestiones, a cuestionarnos ciertas cosas sin ningún tipo de... O sea, no podemos tener ningún tipo de problema porque básicamente el pueblo de Cuba, o sea, las personas que viven en Cuba y que están inmersas en su día a día no están teniendo ese problema. O sea, la realidad es que actualmente los cubanos, y tampoco hablamos abstractamente, o sea, no podemos hablar de todos los cubanos ni de cada uno de ellos, pero es cierto que se está produciendo dentro de la sociedad cubana un importante movimiento de problematización, de cuestionamiento de ciertas cosas, de búsqueda de nuevas soluciones. Y en ese sentido es que se mueve precisamente el hecho de que analicemos las cartas que están dirigidas al periódico Gramma, porque podemos considerarlas desde nuestra distancia específica, podemos considerarlas como un barómetro también para que nos guíe a nosotros de por dónde van esos cuestionamientos y esas discusiones. Es innegable que a partir de la crisis que ha vivido Cuba desde los años 90, y es innegable para toda persona que mínimamente ha estado relacionada con la realidad cubana de alguna manera, se ha producido una tremenda preocupación del ciudadano de a pie, de la gente de la calle y de los que no están tan en la calle también, sobre el futuro y sobre la continuidad del proceso revolucionario que a partir de esa crisis se vio afectado por los problemas internacionales que representó la caída del campo socialista, por los problemas internacionales que les representan todavía el bloqueo fortísimo y férreo de los norteamericanos, y por los propios problemas internos que existían desde antes y que se agudizaron durante este periodo, o que simplemente se crearon durante este periodo por el cambio de la situación socioeconómica que vivió el país. Y tampoco podemos tener miedo a movernos, o sea, movernos porque es la única forma o sea, el movimiento de la sociedad es la única forma de romper ligamentos, de romper ataduras, y de que la sociedad reverdezca constantemente en sus formas organizativas, sus formas políticas, sus formas económicas, y reverdecer constantemente en un proceso que básicamente como presupuesto, como es el cubano, como presupuesto fundamental tiene o debe tener, que es el servir inequívocamente al pueblo. O sea, no podemos tenerle miedo a un movimiento de un proceso con esas características y a un pueblo que representa su masa de trabajadores.